Y bueno, nos encontramos aquí en otro video. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre el Penny Stock Framework o este patrón que el gran Timothy Sykes, si bien yo no he llevado cursos con él ni nada, lo sigo en redes sociales y he tenido pues algunas palabras con algunos de sus estudiantes o gente que ha estudiado con él o que tiene cierta cercanía a él. Y pues hasta el momento me han hablado muy bien de él y sus resultados y cómo le ha enseñado él a la gente que lo ha seguido desde hace muchísimos años y los ha llevado a tener resultados. ¿Ok? Este patrón, esta idea de lo que sucede con las small caps, él la popularizó, pero viene desde mucho antes atrás. ¿Ok? Sin embargo, todo el respeto a Timothy Sykes por haber dado a conocer de forma masiva esta idea, ¿no? Y está basada básicamente en todo el tema de los ciclos de las burbujas financieras, ¿ok? Populariza porque las burbujas nacen con toda esta locura, ¿no? Hay una primera fase, una segunda fase, en donde comienzan a aparecer los, digamos, los principales interesados en que una acción o un activo comience a dispararse. Acá es donde se dice que el desmarmonio aparece. Es la gente que ya está preparada al movimiento que va a venir después porque pues tienen información privilegiada o por otros factores y están listos y se mantienen ahí en la posición, y luego es cuando comienzan a entrar realmente los compradores y es donde se ejecutan las en los primeros engaños, haciéndole creer a la gente que esta acción se va a desplomar, ya que sale la bear trap, ¿no? O sea, los atrapados shorteando, y es cuando comienzan a salir las noticias, la atención mediática. Y esto se dispara, hay un gran entusiasmo, locura, y finalmente se cree que esto va a seguir, va a continuar este movimiento, pero sin embargo es cuando comienza a regresar a la normalidad, ya que está el bull trap, que es básicamente lo contrario a lo que sucedió acá, que es que ahora se engaña a la gente de que esto va a seguir subiendo, pero en realidad es cuando comienza a caer. Y comienza el miedo, la capitulación, y bueno, finalmente se destruye y probablemente incluso la acción se desplome o que llega a estar por niveles similares a cuando comenzó. Es algo que sucede en las burbujas, se ve en largo plazo, pero ahora vamos a ver unos ejemplos y porque esto es algo importante de entender cuando buscamos este tipo de movimientos en las small caps. Tienen unos aspectos muy importantes, ya que en cada fase de todo este recorrido se puede generar rentabilidad, ya sea tanto en el long como en el short. Y ahora lo vamos a ver. Ok, acá estamos en TradingView nuevamente. Es nuestra herramienta preferida, como verán, para ver este tipo de situaciones. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en semanal, para que vayamos viendo cómo es que se desarrolla esta acción. Se llama SUNE, S-U-N-E, que estos días estuvo muy activa. Tenemos nuevamente lo que habíamos visto antes, un movimiento de locura, el precio se dispara, comienza a hacer estos nuevos máximos, engaña de que va a continuar subiendo y plum, se desploma. ¿Ya? Si vemos esto también se repite, estamos viendo esto en gráfico diario, ¿ok? Y esto se repite con diferentes noticias que se dan y sucede por muchas veces, por más que esto siga cayendo y cayendo y cayendo, esto se va repitiendo una y otra vez hasta que finalmente la empresa se diluye, ¿ok? Ahora, he cambiado de tipo de gráfico para que se aprecie un poco mejor lo que quiero explicar, ya que acá está dividido por sesiones. Este es el gráfico habitualmente que yo veo en TradingView cuando quiero analizar una acción. Perdónenme que no se vea tan claramente ni tan perfecto todo y que probablemente mareé algunos, pero pues simplemente centrémonos en el movimiento de la acción, ¿ok? Tenemos justamente esta acción nuevamente, Plix, que hace poco dio de qué hablar. Y de nuevo tenemos el movimiento de locura hacia arriba y de nuevo toda la dilución hacia abajo. Y si nos vamos, por ejemplo, a más corto plazo, vemos que hay días en donde justamente lo mismo sucede, mucha locura y luego la empresa se diluye. De nuevo, un día siguiente, mucha locura y luego la empresa se diluye nuevamente. Vamos a hacer un ejemplo que hace poco dio un susto muy grande a algunos traders, que es CIIT. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver ahorita, pero acá se pueden haber spoileado un poquito con lo que sucedió. Estamos en el día
estamos viendo esto en un gráfico de un minuto, ¿ok? Todo esto son velas de un minuto, como ya vimos en nuestro anterior video, de cómo las velas se pueden ver en diferentes temporalidades. ¿Ok? Si no, regresen a verlo en los videos anteriores. Ok, vamos a ir viendo qué es lo que estaba sucediendo. Esto que ven acá es un gráfico en lo más gris es premercado. Y lo más oscuro es ya horario regular. Y acá tengo divisiones de las sesiones, ¿no? Entonces acá se abre la sesión de premercado y vemos que comienza a haber participación muy baja. Estamos hablando de volumen de 252, 600 por barra. Es muy bajísimo, muy bajo. Acá comienza a dispararse un poco, 5000, que es muy bajo la cantidad de transacciones. Y acá es donde probablemente vemos el gráfico anterior nuevamente, donde hablamos de donde podían presentarse el dinero inteligente, que probablemente ya haya estado ingresando desde zonas anteriores. Entonces, por ejemplo, ellos podrían haber estado ingresando en estos niveles, tal vez. Y nuevamente comienza a haber estos engaños. Y acá es donde realmente se pone mediático el tema. Y el precio se dispara. Y esto se dispara y se sigue disparando hasta que llega a un máximo que destruyó muchos sueños en el trading para gente que no estaba preparado para esto. Esto subió un 5600% en 2 minutos. Y así como subió, se desplomó. Cayó de 150 nuevamente a los 4 dólares. Eso es una caída de más o menos un 95%. Entonces, estos movimientos no quiere decir que se atrapen todos los días, pero es un exagerado de algunas situaciones que pueden pasar en bolsa. Hubo gente que este movimiento lo aprovechó y le sacó un gran beneficio. Probablemente hayan hecho una ganancia muy superior a toda la que esperaban durante el año. Y luego nuevamente se repite el patrón. Comienza a diluir y sigue lateral o cayendo y regresa a precios iniciales o un poco superiores o tal vez incluso menores que los que antes tenía. Y esto no solo sucede con estas locuras, sino que vuelve a pasar otro día en otra sesión. El precio se vuelve a disparar desde el precio premercado hasta los máximos de ese día, hace un 82%. Luego hace el engaño de que va a continuar subiendo y finalmente se vuelve a desplomar desde los máximos que hizo en esa sesión. Cae un 36% y comienza de nuevo toda la sesión, diluyéndose, cayendo, y finalmente los días siguientes vemos que sigue destruyéndose el precio. Entonces esto es un patrón repetitivo en small caps. Vamos a buscar otro ejemplo. Déjenme un momento y continúo. Y aquí tenemos otro ejemplo de una acción que operamos hace muy poco y le sacamos algo de beneficio en el lado corto justamente, y se llama CREG. CREG, C-R-E-G. Nuevamente vamos a poner esto en pantalla grande. De nuevo tenemos mismos factores. El precio en premercado, si lo vemos hasta acá, vemos que no tiene nada de volumen, nada de lateralización. Comienza a volverse movida. El precio se dispara, hace un primer engaño de que esto va a ser bajista y ¡fum! Se dispara. Estamos hablando de que esto subió más o menos desde la apertura hasta ese máximo un 43% y luego se desploma. Sin embargo, esta acción continuó el movimiento durante la sesión regular. El precio lateralizó, comenzó a volverse nuevamente mediática, ingresa volumen ahora sí y comienza a subir el precio. Desde los mínimos al máximo de ese día subió casi un 150%. Definitivamente hubo gente que inteligentemente se posicionó mucho antes en esta sesión, en este activo, y estaban ya largos desde mucho antes, pero muchos otros se unieron y participaron recién en estos niveles cuando ya se hacía más mediática. Por ejemplo, entraron en estas zonas o en estas zonas y aprovecharon igualmente movimientos de 25-26%,
o hasta de 47%. Que igual por la volatilidad es una cosa loca. Eso es algo que sucede mucho acá en Small Caps. Pero sin embargo, nuevamente, este activo hace la demanda y engaña, lateraliza de que va a continuar subiendo, pero lo que hace es comenzar a desplomarse nuevamente. Y hay gente que, por ejemplo, pudimos tomar posiciones shorts cuando consideramos que ya el precio no iba a continuar el movimiento, y esto se desplomó desde máximos un 72%. Y hay gente que, por ejemplo, tomó en estos rangos un 45% de recorrido igualmente como el long. Entonces, esto es una opción muy interesante también para analizar cómo se destruyen estas small caps. Y vemos que el mismo patrón que sucede con las burbujas sucede en las small caps. Pero así como les di un ejemplo al inicio de que esto sucedía a nivel a nivel macro, digamos, a nivel de días, esto que les estoy mostrando en estos momentos de velas de un minuto, es decir, estos gráficos, todo esto sucede durante un día. Subidas de 126% y caídas del 70%, todo en una sola sesión, en un solo horario. Y recuerden que nosotros cubrimos los horarios de trading normalmente de 12 horas al día. Y lo que estamos buscando es este tipo de oportunidades que nos permitan aprovechar, no todo, porque no somos videntes, pero podemos aprovechar pequeños tramos de estos movimientos. Tramos como este, o en cortos como este, o incluso este. Entonces, dependiendo mucho de cómo uno le quiera sacar beneficio al mercado, ¿no? Pero si se dan cuenta, acá la oportunidad se podría dar, y esto se presenta casi todos los días. Ahora, por más que el mercado esté un poco complicado en algunas fechas, esto es el patrón general de las small caps y es lo que sucede casi que a diario. Entonces, eso es lo que buscamos. Por eso es que estamos ahorita en estos momentos operando small caps, porque las oportunidades de volatilidad y la volatilidad son muy grandes. Pero también, justamente, esto puede hacer que muchos pierdan mucho dinero si es que no saben posicionarse correctamente y proteger el riesgo. Por eso, más adelante, en uno de los siguientes videos, después de que ya hablemos un poco más sobre todo el tema de operación y cómo posicionarse y cómo los diferentes tipos de entradas que existen, etcétera, vamos a hablar un poco también de cómo gestionar correctamente el riesgo para que minimicemos un poco los sustos que nos pueden dar este mercado. Entonces, eso sería todo conmigo el día de hoy. Espero que les haya agradado el video. No olviden suscribirse, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda que tengan me lo pueden escribir en los comentarios, y bienvenidos a todos los directos que hacemos todos los días, 12 horas al día. Chau, chau.